Hoy veremos cómo construir tabla de verdad. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Una de las cosas que debemos de tener siempre pendiente es aprendernos los conectivos lógicos, que esa es la esencia de construir una tabla de verdad. Y así nosotros podemos construir una tabla de verdad de manera sumamente fácil. Vamos a comenzar construyendo siempre una tabla. Vamos a hacer lo que es una raya vertical y vamos a construir una raya horizontal. Vamos a construir columna, todavía no sabemos la cantidad de casillas que llevará esa tabla, pero lo iremos explicando cuánta casilla llevará. Nosotros siempre construimos, les recomiendo que haga eso con lápiz para si tiene que borrar. Primero una columna la vamos a construir para la primera proposición, la primera letra que es P. Nosotros hacemos una columna para P. Vamos a hacer una columna para cada proposición, para el paréntesis. Ahora una columna para la siguiente proposición, que en este caso sería Q, una columna para Q. Siempre comenzaremos siempre lo mismo, sin importar la cantidad de ejercicio que sea, o el ejercicio que sea. Y ahora que nosotros construimos una columna para P y una columna para Q, ahora vamos a construir una columna para ese símbolo que significa negación. En algún otro caso ese símbolo también lo colocan así, son iguales, así, significa negación. Quiere decir que como están negando a P, nosotros le vamos a construir una columna simplemente para la negación de P, ya que la está negando. Una columna para la negación de P. Y ahora nosotros vamos a construir una columna para el paréntesis. Para el paréntesis completo, lo vamos a construir una columna aquí, vamos a colocar un paréntesis. Ya que nosotros construimos una para P, para Q, para negación de P, para el paréntesis, ya como no queda más, ya la P tiene su columna. Ahora nosotros vamos a hacer una columna para colocar la expresión completa, y así nosotros construimos una columna para la expresión completa. Como esto es lo más importante, o una de las cosas más importantes, vamos a repetir de nuevo cómo yo hice la distribución. Se construye una columna para la primera proposición, que en este caso es P, y una columna para la segunda proposición, que en este caso es Q. Ya como no hay más proposiciones, entonces ahora veremos que una de las proposiciones la están negando. Quiere decir que tengo que construir una columna para esa proposición que se está negando, construir una columna. Y ahora, como aquí hay un paréntesis, vamos a construir una columna para el paréntesis, ya que las que están dentro del paréntesis ya tienen sus columnas. Construimos una columna para el paréntesis. Y ahora, como ya terminamos, ahora construimos siempre al final una columna para la expresión completa. Y ahora nosotros veremos cuánta casilla debería de tener cada proposición. Serían 4, como solamente son 2 proposiciones, quiere decir que solamente son 4 casillas, que esa tabla tendrá 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que la tabla llega solamente hasta aquí llega la tabla con 4 casillas, ya que son 2 proposiciones. Si fueran 3 proposiciones, por ejemplo, si tuviera P, Q y R, entonces serían 8 casillas. También, para saber la cantidad de casillas que lleva la proposición o la tabla, simplemente usted cuenta la cantidad de proposiciones, 1 y 2, coloca el 2 como base, y de exponente va a colocar la cantidad de proposiciones, 1 y 2, exponente 2. Si fueran 3, 1, 2 y 3 proposiciones, coloque exponente 3. Si fueran 4 proposiciones, 1, 2, 3 y 4, entonces exponente 4, y ahí entonces usted resuelve. Y esa es la cantidad, efectivamente esa es la cantidad de cuadritos que tendría lo que es la tabla. Ahora, nosotros siempre llenamos la tabla la primera de P y Q se llena automáticamente. Si usted va a construir 100 tablas de verdad, P y Q siempre se llenarán de manera igual, siempre eso no varía para nada. A P siempre le vamos a colocar
es 2 verdaderas, siempre automáticamente se colocan 2 verdaderas y 2 falsas. Eso es una regla que se tiene que cumplir, 2 verdaderas y 2 falsas. Y a Q se le dará una y una, comenzando con verdadera, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Repito de nuevo que estas casillas siempre se llenarán igual, sin importar la cantidad de tablas que usted haga, estas casillas siempre serán igual. Y ahora nosotros vamos a comenzar a llenar las siguientes casillas. Aquí ese símbolo, yo lo dije que ese símbolo significa negación. Vamos a negarla a P. Quiere decir que P, si la vamos a negar, como P tiene 2 verdaderas y 2 falsas y la estamos negando, vamos a colocar invertido, ¿verdad? Que serían entonces 2 falsas. Y aquí, como están las 2 falsas, 2 verdaderas, ya que la estamos negando. Y ahora aquí vamos a llenar lo que son las casillas donde está el paréntesis. Recuerde que vamos a trabajar primero con negación de P, con esta casilla, y este símbolo, este conectivo lógico que es I, Q. Quiere decir que vamos a trabajar desde aquí para acá, con esta casilla y con esta. Aquí yo decía al principio que lo importante también era, una cosa sumamente importante es aprenderse lo que son las definiciones de los conectivos lógicos. En este caso el conectivo de I, que se llama conjunción, dice es verdadera, será verdadera, quiere decir que yo voy a colocar aquí verdadera, solo si las 2 proposiciones que la forman son ambas verdaderas. Quiere decir que si las 2 proposiciones son verdaderas, entonces aquí yo coloco verdadera. Como estamos hablando de negación de P, miren aquí, negación de P, de esta casilla, estoy trabajando con esta casilla y con esta. Quiere decir que voy a observar si estas 2 casillas son verdaderas las 2 para colocar aquí verdadera. Aquí es de falsa y falsa, quiere decir que se coloca falsa. Porque según la definición, solamente colocaré aquí verdadera cuando esa sea verdadera y también esa sea verdadera. Aquí negación de P y Q son las 2 falsas, entonces también es falsa. Y aquí sí se cumple la condición de conjunción. Aquí como son las 2 verdaderas, quiere decir que aquí yo voy a colocar verdadera. Según la definición, que es la esencia de construir tabla, aquí como hay una falsa y una verdadera, entonces también es falsa. Y así yo lleno de esta manera esta columna, yo la lleno así, siempre aprendiéndome lo que es la definición del conectivo lógico. Ahora vamos a trabajar con el paréntesis, quiere decir con esta casilla, entonces P con esta casilla y con P. Como dije, estoy trabajando con esta columna y con esta columna. Y ahora vamos a trabajar con el conectivo que la une, quien une al paréntesis y a P lo une, la que se llama condicional. Vamos a leer la definición. Dice que es falsa solo si la primera proposición que la forma es verdadera y la segunda es falsa. Es falsa solo si la primera proposición que la forma es verdadera y la segunda es falsa. Quiere decir que aquí yo voy a colocar, según el conectivo, voy a colocar aquí falsa si esta casilla que estoy trabajando primero con el paréntesis, si en esta casilla aparece que la primera es verdadera y en esta casilla la primera es falsa, entonces yo coloco falsa según la condicional. Por eso dije lo importante que es aprenderse la definición, que es la clave de todo, la definición. Vuelvo aquí, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. Como no se da esa condición, miren aquí, la primera de esa, miren que es aquí falsa,
y la segunda que es verdadera, quiere decir que esa condición no se cumple, por lo tanto es verdadera, ya que voy a colocar falsa cuando sea invertido. Quiere decir que esta aquí es verdadera. La siguiente, la primera tiene que ser que la primera sea verdadera y la segunda es falsa. Miren aquí, la primera es falsa y la segunda es verdadera, quiere decir que también será verdadera. Repito, será falsa solo si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. Como no es así, entonces es verdadera. Entonces esa es verdadera. ¿Por qué la primera? Porque recuerden que estamos trabajando primero con el paréntesis y luego estamos trabajando con P. O sea que no es de aquí para aquí, sino de allá, de aquí para acá. Sigo. La primera del paréntesis, mira aquí, estamos aquí, es verdadera. Y la segunda, que es P, es falsa. Ahí sí se cumple la condición. Ahí sí se cumple la condición, entonces que esa es falsa. Ya que según la condición, la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. Y aquí, esta es falsa y esta es falsa. Aquí, la primera es falsa y la segunda es falsa, entonces quiere decir que es verdadera. Solamente se cumplió la condición de que la primera sea verdadera, y la segunda sea falsa, entonces es falsa. Miren aquí, la primera verdadera y la segunda falsa, entonces es falsa. Solamente se cumplió aquí y las demás son verdaderas. De una manera sumamente fácil. Si le gustó el video, puede darle me gusta, puede compartir este video y también suscribirse al canal para que vea mucho más ejemplos de este tema.